Saludos compatriotas, desde Cuba es Germán González para conversar acerca de temas de actualidad. Y hoy vamos a hablar también de historia, para situarnos en contexto, en el día de hoy. En el 10 de marzo de 1952, a 80 días de las elecciones generales, en las cuales era candidato, pero iba muy atrás en las encuestas, Fulgencio Batista encabeza un golpe de Estado que deroga el gobierno constitucional, ha seguido, suspende la Constitución, pone en vigor un documento llamado Estatutos Constitucionales y él propio pone a un tarugo, un testaferro, como presidente para presentarse a elecciones. Es decir, que lo que hizo fue posponer las elecciones con él en el poder y los militares, muy importante eso, y los militares, y un testaferro de presidente. Los otros candidatos para las elecciones esas que se debieron celebrar en junio del 52, a 80 días del golpe de Estado, era el auténtico Carlos Hevia, ingeniero graduado en los Estados Unidos, veterano de la Guerra Mundial con el ejército de ese país, y un político limpio. Ni siquiera el periódico Hoy de los Comunistas le había podido achacar nada. El otro, el de los auténticos, porque Chivas se había suicidado, entre comillas, esa es otra historia. Era Roberto Gramonte, profesor universitario, decano de la Facultad de Filosofía y Letras y rector de la Universidad de La Habana. Impoluto, no tenía por dónde señalarse. Esos eran los candidatos que habían. Como les decía, Batista anuncia elecciones, se retira, pone un testaferro al frente del gobierno y en esa situación llegamos al 26 de julio de 1953, donde Fidel Castro propina o encabeza o organiza, no podemos decir ni siquiera que participa, ¿no? El asalto al cuartel Moncada, donde mueren 56 y 57 personas aproximadamente entre los guardias del cuartel y los asaltantes. Ahí hubo muchos muertos. Fue con nocturnidad, con alevosía y sin justificación. Porque les repito, había elecciones anunciadas. ¿Quiénes eran los otros candidatos a estas elecciones? Después podemos hablar de esas elecciones como fueron, pero todavía no habían sido. Estamos hablando de 1953. Las elecciones fueron en el 54. Fíjense la secuencia. Golpe de Estado 52. Asalto al Moncada 53 y las elecciones fueron en el 54. Los contendientes contra Batista en esas elecciones murieron de viejos en su cama. Carlos Márquez Sterling, Ramón Grau San Martín, el expresidente que se retiró antes, pero toda esa gente. Pero salieron electos alcaldes, legisladores. La prensa funcionaba a plenitud. Los tribunales funcionaban a plenitud. Era una dicta blanda, según la genial definición de mi madre. Le llamaba así, la dictadura de Batista fue una dicta blanda. Porque en 1954 funcionaban todas las garantías constitucionales. Incluso el propio Fidel Castro escribía y publicaba. Como escribían y publicaban, daban mítines y hacían todo tipo de actividad política, mucho. Que las elecciones después hablamos de las elecciones fueron otra cosa. Pero estamos hablando de antes de las elecciones. Había muchos, pero muchos caminos. El Moncada no fue la acción contra un gobierno tiránico, donde no habían oportunidades cívicas. Había oportunidades cívicas, ni comparar con la Cuba de hoy, ni vaya, por favor. Había prensa libre, tribunales, había partidos inscritos, había de todo. Y esas fueron las circunstancias. Y Fidel Castro alegó que la revolución era legal contra una dictadura. Piensen ustedes si ese argumento, como para después clasificar como preso político, era válido en ese momento.
Y todo esto se puede verificar en la prensa de la época y hasta en Wikipedia lo pueden buscar. Tal vez, compatriotas. Vamos a hablar mañana de este tema.